¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio según San Lucas, del capítulo 17, del versículo 11 al 19. Y dice así: En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿Acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto a alabar a Dios. Y le dijo al hombre: Levántate y vete, por tu fe has sido salvado. El día de hoy el Señor nos muestra en su palabra dos virtudes y dos actitudes muy importantes a imitar de estos 10 leprosos. Vemos primero que todo como al momento de ese encuentro de Jesús con los leprosos, incluso a lo lejos, vemos que el hecho de que los leprosos hubieran gritado: Jesús, ten compasión de nosotros, ya era un acto de fe muy grande, porque para que ellos hubieran hecho esto era porque ya creían de que Jesús podía hacer algo respecto a su condición de leprosos. Y después de esto Jesús les dice: vayan hacia los sacerdotes, vayan hacia el templo, porque pues en esa época, siendo leprosos, solamente podían volver a acercarse al templo y pues en general a sus familias, a su aldea, hasta cuando eran curados. Y a Jesús haberles dicho eso era como decirles como que vayan, que van a ser sanados, que van a estar sanos. Y ellos en su fe volvieron otra vez a creer en que Jesús podía hacer esto y se fueron los 10, se fueron en grupo. Pero vemos en ese acto de fe como después de que ellos son sanos, solamente uno de los 10 vuelve a agradecer a Jesús, porque no solamente se quedó con esa fe de que, bueno, creí en el momento, sino que se fue más allá como a otra virtud que va gracias a esa fe, que es la gratitud. Este leproso, después de haber sido sanado corporalmente, va hacia Jesús de nuevo a agradecerle. La escritura dice que era extranjero, que era samaritano, y que a pesar de que pues obviamente no era judío, pero no le importó y volvió a agradecer a Dios en su, de pronto en su ignorancia o en su falta de conocimiento de cómo hacerlo. No dudó en gritar, hacerse hacia los pies de Jesús y agradecerle por lo que le había hecho, porque hay que tener en cuenta que en esa época los leprosos eran como si estuvieran muertos en vida, porque quedaban totalmente excluidos de la sociedad, no podían acercarse ni a su aldea, ni a sus familias, ni a nadie. Aparte que también pues posiblemente iban a morir de esta enfermedad. Entonces él se vuelve agradecido porque le había vuelto la vida. Y después, gracias a esa virtud de fe y a esa virtud de gratitud, el Señor le dice esas palabras tan lindas que leímos al final, que le dice: vete, tu fe te ha sanado. O sea, no solamente le sanó su cuerpo, sino le dice: te ha salvado. No solamente le sanó el cuerpo, sino también le sanó el alma. Entonces qué lindo es eso, porque hoy en día tal vez nosotros no estamos físicamente enfermos de lepra, pero sí también tenemos esas lepras espirituales que aún nos hace falta sanar, esas heridas, esos odios, y pues o de tal vez nuestro vicio, nuestra vida de pecado. Entonces qué lindo es poder primero actuar en fe, de reconocer y tener presente que Jesús, que Dios es el que lo puede todo, el que puede sanarnos realmente, y también tener esa virtud tan linda de la gratitud, porque ese samaritano decidió vivir bien, decidió vivir agradecido, y sabemos que
para realmente nosotros encontrar felicidad en nuestra vida, tener una vida buena, necesitamos ser agradecidos. Porque cuando uno es agradecido, uno aprende a verle lo bueno a todo. ¿Qué me deja enseñanza? ¿Por qué debo agradecer esto? ¿Qué me dejó para tener algo que agradecer, así sea mala la situación? Entonces esa es como la tarea que Jesús nos quiere dar este día con su palabra. Esas dos virtudes a practicar: la fe, que lo vamos a hacer constantemente, y la gratitud. Vivir en todo momento agradecido sin importar lo que nos suceda, sin importar la situación o lo difícil que sea nuestra vida en este momento. Debemos siempre confiar y agradecer a todo en Dios, porque todo lo que tenemos se nos es regalado. Y después de Dios, nadie como María.